Romanos capítulo 8, versículos 2 al 6. Dice así el apóstol Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Algunos creyentes pretenden alcanzar la victoria espiritual por sus fuerzas personales. Dije varias veces estos días, es una idea que será bueno que recordemos bien, que hay creyentes que se salvan por gracia, se glorificarán o serán glorificados por gracia, y entre la justificación y la glorificación, la vida de santificación pretenden llevarla a cabo por obras. Es decir, hay personas que nacen de nuevo de la única manera, por gracia mediante la fe. Luego quieren pasar a la experiencia de la vida de santificación, no por gracia mediante la fe, sino haciendo, actuando, obrando ellos. Y finalmente ellos se dan cuenta que no pueden ser glorificados por ellos, y entonces vuelven a descansar en la gracia y en la fe. Notad, por favor, el apóstol Pablo dice que el creyente es libre en la medida en que viva en el Espíritu. Y habla el apóstol Pablo de que la santificación, que no es otra cosa que la vida victoriosa en Cristo, solo es posible por medio del Espíritu Santo. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No nosotros, nos lleva Dios en Cristo. Cristo Jesús es el medio instrumental para que el creyente pueda llevar a cabo las buenas obras. Y el apóstol Pablo habla de que Dios ha preparado de antemano esas obras. ¿Para qué? ¿Para que las cumplamos? No, Señor, para que anduviésemos en ellas. Es decir, para que el estilo de vida propio de Cristo, que no hizo otra cosa que buenas obras, sea nuestra forma natural de vida. No por esfuerzo personal, sino por dependencia espiritual de Jesús. Cuando tú vives a Cristo, el buen obrar es tu forma de vida. No es una actividad ocasional, es tu forma natural. Y se produce un cambio muy singular. Antes vivíamos en la carne, en el pecado, cayendo como norma habitual, y excepcionalísimamente de vez en cuando hacíamos algo que se parecía a una buena obra. Ahora la caída es la excepción, y la buena obra es la forma natural de la vida cristiana. ¿Notáis el cambio? ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo. Por a este poder que nos libera de las obras de la carne, del control de la carne, solo es posible por medio del Espíritu Santo, que está ¿dónde? Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, la victoria, la vida triunfante, la vida de libertad, se produce por la presencia en el corazón del creyente del Espíritu Santo de Dios. Tres cosas quiero ver esta tarde. En primer lugar, ¿qué es la libertad en Cristo? En segundo lugar, el disfrute de esa libertad. En tercer lugar, la bendición que parte de eso. La libertad, Pablo la expresa con toda claridad en el versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. ¿Me ha librado de qué? Me ha librado del control de otra ley, la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu, dice aquí, es el agente liberador. ¿Por qué?
porque sitúa la experiencia liberadora de Cristo en la vida personal de cada creyente. Cuando el Espíritu Santo actúa, cuando el Espíritu Santo sopla, comunica vida. ¿Recordáis que en Génesis, en el capítulo 1, cuando habla de la acción poderosa de Dios en el orden cósmico de la creación, sitúa en él al Espíritu Santo? Y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y esa tierra que estaba desordenada y vacía va tomando orden. De otra manera, el caos viene a convertirse en un cosmos, en una ley de orden, por medio de la acción del Espíritu Santo. Más adelante el Espíritu Santo sopla en el elemento inanimado que Dios selecciona y le comunica vida. Y el hombre que sale de las manos de Dios en creación es un ser libre. Dios lo hace libre. Y Dios le dota de los elementos necesarios para que sea verdaderamente libre. Capacidad moral para que su vida sea una vida de libertad en relación con Dios, en bondad, conforme a lo que Dios ha determinado, y también le dota de capacidad operativa para que pueda administrar la tierra libremente, pero en sujeción a la voluntad del Creador. Estamos entrando en un asunto sumamente importante. Ser libre depende en la medida en que tu vida se ajuste a la vida de Dios. Dios es un ser absoluta, total, plenamente libre. Nada le condiciona. El ejemplo que yo tengo para mi vida cristiana es la vida de Jesús. Y la libertad de Jesús se expresa específicamente en el hecho de su descenso a la tierra. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 en adelante, leemos estas palabras: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Notad la libertad. Existiendo en forma de Dios, porque era Dios, no usó ese derecho para aferrarse a él y quedar en la forma de Dios, sino que se vacía en un acto de plena libertad, tomando forma de siervo, viniendo a ser semejante a los hombres. ¿Para qué? Para que libremente, en absoluta libertad, sin ningún tipo de condicionante, entregue su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, este aliento de vida que comunica el Espíritu Santo al hombre y lo hace un ser libre, igualmente lo alienta en el nuevo nacimiento. Entre la experiencia de creación y la experiencia de regeneración hay un camino de fracaso y una senda de pecado. El hombre que es absolutamente libre, nacido con libre albedrío absoluto de las manos de Dios, desorienta su vida a causa de la caída en el pecado. Y ese ser que era absolutamente libre viene inmediatamente a la experiencia de esclavitud. He dicho estos días, no recuerdo cuándo, que cuando el hombre cae en el pecado, 3 grandes cadenas espirituales descienden sobre él. Cadenas que el hombre no puede liberar, no puede romper, porque vienen a formar parte de su experiencia natural que se llama vida. De manera que este hombre es conducido en un camino de esclavitud, porque sobre él cae la primera gran cadena, que es la cadena del yo. Nunca antes hubo ese yo. No quiero decir que en la doctrina de la antropología bíblica el hombre salido de las manos de Dios era un yo personal. Él podía referirse a sí mismo como yo, podía hablar con su mujer como un tú, y podían entre ellos hablar de otro que podría ser Dios como un él. Había una persona individual, pero ese yo del hombre estaba absolutamente sujeto, sin condiciones, al tú de Dios. De manera que Dios le había determinado, había establecido para él una senda de obediencia, y él, renunciando al yo imperante que no existía, aceptaba el tú de Dios y era libre. Cuando esa cadena de esclavitud del yo cae sobre el hombre, no hay lugar ya para el tú de Dios en su vida. Y él viene a ser el yo imperante, el yo actuante,
el yo condicionante y el yo arrogante. No hay cabida para otro más que el yo en la experiencia del hombre esclavizado por el pecado. La segunda cadena que cayó sobre el hombre es la cadena del mundo. El mundo es el sistema bien, pero bien organizado por Satanás en oposición a Dios. El hombre viene a formar parte de ese mundo a causa del pecado. No solo es del mundo. De manera que cuando Jesucristo el Señor ora al Padre y en su pensamiento expresa el deseo para el nuevo pueblo que es la Iglesia, le dice: Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Habla de un pueblo en libertad. Esa libertad del yo y esa libertad del mundo no la puedes conseguir tú. Por una razón, porque tú eres tú, luego eres poniéndote en primera persona, yo soy yo. En segundo lugar, porque el mundo forma parte de la experiencia natural de vida. Es la atmósfera respirable para el hombre esclavizado por el pecado. En tercer lugar, la tercera cadena que cae sobre el hombre es la cadena de la carne. En la Biblia, carne puede usarse de varias formas. Dos de las más habituales es que carne significa limitación, otra, carne significa pecado. El apóstol Juan utiliza casi siempre la palabra carne para hablar de limitación. Por ejemplo, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho, no fue hecho pecado, no es un pecador, fue hecho carne, se limitó a sí mismo. El apóstol Pablo mayoritariamente utiliza la palabra carne para referirse a la naturaleza, a la parte espiritual del hombre, que en consonancia con el pecado se opone a Dios. Por eso, para Pablo, las obras de la carne no son asuntos de limitación, sino asuntos de pecado. Y las obras de la carne, lo veíamos ayer, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, iras, contiendas, disensiones, divisiones. Ahí tenemos la carne funcionando. Como quiera que el yo soy yo, como quiera que el mundo es mi ambiente natural, como quiera que la carne es la forma espiritual de esa existencia en el pecado, yo no puedo liberarme de una condición. ¿Cuál? Esclavo del pecado. Cuando Cristo entra en la vida del hombre, el Señor Jesús libera por medio de su poder. ¿Recordáis que Cristo dice un día a los judíos estas palabras? Si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Lo dice porque aquellos arrogantes, enormemente esclavos de la carne, del pecado, del mundo, querían ser tan grandes que decían: somos hijos de Abraham, ¿cómo puedes llamarnos esclavos si somos libres? Y Cristo les dice: nunca seréis libres vosotros. Necesitáis que alguien os haga libre. Dios produce la cruz de Cristo. No solo consiente, la produce. Y la produce, ¿por qué? Porque es de determinación eterna. Cristo no vino al mundo y de pronto se levantó una cruz en su camino por una experiencia mala de su ministerio o de su condición. No, no, no. Pablo dice con toda claridad: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. No sé por qué la versión nuestra le sacó el pre. El texto griego dice ya predestinado, desde antes de la constitución del mundo. El destino que Dios fijó a su Hijo al enviarlo a la tierra, ¿cuál era? Pagar un precio. ¿Cómo? Muriendo por nosotros en la cruz. La cruz no es un misterio. La cruz es una realidad dispuesta por Dios para resolver el problema de la esclavitud del hombre. Y cuando el Cristo de la cruz muere en la cruz, esa obra permite potencialmente la liberación del pecador de sus cadenas de esclavitud. La cruz provee de poder liberador sobre el yo. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Luego ese yo egoísta, incapaz de perdonar, incapaz de amar,
incapaz de rendirse incondicionalmente a Dios, queda anulado potencialmente por la obra de la cruz. Y ese yo se convierte en una experiencia liberadora en el gran tú de Dios que es Cristo, puesto por el Espíritu Santo en la vida del cristiano. La cadena del mundo es tratada también con el poder específico de la cruz. Y en Gálatas 6:14 leemos ese texto: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Y la carne es tratada de la misma manera. Los que han sido revestidos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego la libertad, la experiencia de libertad, consiste en la acción del Espíritu que implanta a Cristo y reproduce en el creyente, el poder liberador de Cristo. Ahora notad esto, por favor. Jesús dijo, si el Hijo, condicional, puedes traducirlo así: cada vez que el Hijo, en el momento en que el Hijo, en el instante en que el Hijo te libere, eres libre. Y en el otro momento, si no te libera, no eres libre. Luego, a veces los creyentes tenemos una idea, un tanto extraña, de lo que es libertad. Tenemos idea de que cuando creemos en Cristo ya somos libres. Y preguntas, ¿y libre de qué? ¿Tú eres libre de qué? Bueno, soy libre de toda condenación. Es verdad. Se ha producido esa experiencia radical y definitivamente una vez para siempre en la historia del creyente. De otro modo, yo puedo decirlo con las palabras de Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quieres de otra manera? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De otra manera, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que nosotros, a causa de la obra de Cristo, no hay condenación. Nadie puede acusar, ¿a quién? A los escogidos de Dios. Dios libera de responsabilidad penal en la justificación. Pero la experiencia de vida cristiana, el devenir de la carrera del creyente, el caminar en la senda de justicia por amor de su nombre, es una experiencia personal, individual y puntual en cada momento de la vida del cristiano. De otra manera, si Cristo ahora mismo no me está a mí liberando del poder de Dios, yo vivo lejos del Señor. En cada instante de la vida cristiana, la libertad consiste en que el libertador produzca su obra de libertad en cada uno de nosotros. Y esto solo es posible en la medida en que el Espíritu Santo reproduce al poderoso resucitado y libertador en la vida de los creyentes. El apóstol Pablo habla de dos esferas, de dos leyes. La ley del Espíritu es ley de vida. La ley del pecado es ley de muerte. Estas leyes son vinculantes con el hombre, bien en el sentido de dependencia de Dios por salvación, ley del Espíritu, bien en no dependencia de Dios, ley de la carne. En este momento la experiencia del creyente es esta: nadie puede estar a medias en una cosa y a medias en otra. De otro modo, en el momento en que yo no estoy en la ley del Espíritu, ¿estoy en qué? En la ley de la carne. En el momento en que yo no estoy impulsado, controlado, movido por el Espíritu Santo, estoy movido ¿por qué? Por la carne. Y esta experiencia es una experiencia cambiante, de libres a esclavos. Solamente las esferas de carne o de espíritu determinan cuándo tú eres libre o cuándo eres esclavo. La realidad de la liberación la expresa Pablo con toda claridad: me ha librado del pecado y de la muerte. Por eso Cristo hace la advertencia que yo quiero dejar muy marcada esta noche: si el Hijo os libertare, solo ahí, en ese instante, en ese momento, sois verdaderamente libres. Notad que hay una imposibilidad manifiesta. ¿Acaso el hombre no conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? Claro que la conoce.
La conoce en una dimensión lo suficientemente amplia y lo suficientemente sencilla para que le obedezca. ¿Cuál es el resumen de la ley? En la primera tabla, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo entiendes bien o no? Sí. ¿Y cuál es la segunda condición? Amarás al prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Pregunta, ¿puedes? No puedes. Tú no puedes por tus fuerzas amar a Dios más que a ti. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque tú eres tú. Luego necesitas una experiencia liberadora que te permita entregarte sin condiciones, que eso es amor. Aquel que es creador, salvador y dueño de cada uno de nosotros. Por tanto, hay una debilidad en la carne que nos impide disfrutar de la ley de vida en el Espíritu. Dios va a arreglar ese asunto, y Dios lo arregla enviando del cielo a su Hijo como libertador. Cuando Cristo irrumpe en la historia de los hombres, irrumpe específicamente como libertador. ¿Recordáis que cuando Cristo se presenta en su ministerio en la sinagoga de Nazaret, qué dice el Señor? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado. ¿Para qué? Para dar libertad. Aquí tenemos el ministerio de Cristo. Cristo viene para hacer un pueblo verdaderamente libre. El gran problema, entre comillas, de Dios es que se encuentra con que para libertar a ese hombre tiene que pagar el precio condicionante de su posición de esclavitud. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo que hizo Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Lamentablemente, los términos redención en el texto griego solo tienen una traducción en castellano. La traducción castellana es redención, redimir, y las palabras que tienen esa radical. En el texto griego hay 3 palabras distintas, por lo menos 3, para hablar de redención. La primera es una palabra que significa solo pagar el precio por la compra de algo. De manera que tú imagínate que eres una persona en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de Juan o de Pablo, que querías comprar un esclavo. Te ibas al ágora, al mercado, a la plaza pública, buscabas el sitio donde estaban los esclavos en venta, preguntabas: ¿cuánto cuesta este? Tanto. Muy bien, pagabas el precio. De momento lo único que tú hiciste fue pagar un precio por dar el valor por un esclavo, ¿no es esto? Segunda condición: el mismo verbo se le antepone una preposición que permite entender una acción distinta: pagar el precio y llevarte el esclavo. En la primera condición, redención, paga el precio y el esclavo ¿dónde queda? En el sitio donde está. En la segunda, paga el precio y se lleva el esclavo del sitio donde está. ¿Sigue siendo esclavo? Sí, sigue siendo esclavo. Simplemente, por ahora, ha cambiado de dueño. ¿No es esto? El tercero es un verbo distinto completamente. No tiene nada que ver con la raíz de los 2 primeros y significa pagar un precio, llevar el esclavo, cortarle las cadenas y darle libertad. De otra manera, extenderle un certificado al esclavo que lo hace libre. Esto es lo que Dios está diciendo. Dios ha comprado un pueblo para que en libertad le sirva. Gracias. Dios ha comprado un pueblo para que le glorifique, para que tenga la experiencia de libertad, para que sea verdaderamente libre. Espero que se quede ahí. Pidamos que la mano mía no lo ponga en el suelo. Seguimos. Este pueblo que Dios compra para que sea verdaderamente libre, gracias, le da autoridad para que viva la experiencia de libertad. ¿Estáis siguiéndome? Es decir, Dios envía a su Hijo, Dios paga un precio y claro, en ese sentido, Dios resuelve el problema. Ahora, es muy serio lo que le ha costado a Dios esa resolución. Porque el apóstol Pablo dice que quien viene a la tierra para pagar ese precio es verdaderamente Dios.
Recordáis que Pablo dice en Filipenses, el cual siendo en forma. La palabra forma en griego expresa una realidad externa condicionante de una experiencia interior. Voy a poner un ejemplo. Esto que tenéis aquí es un cuero, porque no es un papel, es un cuero. ¿Este es cuero? Sí, pero es también un marcador. ¿Todos los cueros son marcadores? No. Este cuero está en forma de marcador, ¿por qué? Porque es un marcador. De manera que cuando la Biblia dice que Jesucristo existía en forma de Dios, significa que solo podía existir en forma de Dios si era Dios. Ahora tengo un problema todavía más grave ahí. Dios envía a su Hijo para que obedezca en una misión de servicio a un nivel de esclavo, para que realice una obra y la realice plenamente, la obra de redención. Ahora, una pregunta. Cuando tú mandas y otro obedece, ¿quién es mayor? ¿El que manda o el que obedece? El que manda. Tengo otro problema muy grave. En el seno trinitario, en la existencia eterna de Dios, ¿hay alguna persona más grande que otra? No. ¿Hay alguna persona que en la condición divina mande y otra tenga que obedecer? No. Pero Dios resuelve el problema revistiendo a la segunda persona de la deidad de una naturaleza humana. De manera que en esa dimensión de hombre, el Eterno viene al encuentro del hombre en disposición de absoluta obediencia. Tanta es la obediencia que Cristo trae a la tierra, que cuando un día los discípulos le dicen, come, los discípulos eran curiosos. Siempre tenían una necesidad vital, pero muy pocas necesidades espirituales. Cristo está sentado dialogando con una mujer y aquellos se van a comprar la comida y cuando regresan ven que el Señor está hablando, sigue hablando y no para de hablar, y ellos lo que tienen que es hambre. De manera que van y dicen, maestro, come. Y el Señor le dice, yo tengo otra comida. Y le dice, ¿qué habrán traído de comer? Mientras fuimos a comprar. Y luego le dice Cristo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y acabe su obra. En un acto de libertad en obediencia, el Verbo de Dios paga el precio, muriendo. ¿Con qué propósito, Señor? ¿Con llenar el cielo de santos cristianos que canten a su nombre gloria? No. Entonces, ¿para qué? ¿Para hacer un pueblo religioso que cante himnos distintos a lo que canta el mundo? Tampoco. Dios ha hecho esa obra para hacerme libre, para romper las cadenas que me agobiaban, para liberarme de una posición de esclavitud y para que yo en libertad pueda servirle. ¿Comprendes esto? Dios ha venido para hacerme libre y para que el pecado no tenga ya carta de naturaleza en mi vida. Por tanto, la primera gran verdad que tengo que entender hoy es esta. Yo soy esencialmente, por la obra de Dios, ¿qué? Libre. El apóstol Pablo predica el Evangelio y entramos en el disfrute de la libertad. El apóstol Pablo predica el Evangelio. ¿El Evangelio de qué? De la libertad. El Evangelio de la libertad en Cristo. Un día Pablo predica el Evangelio, hay cientos de creyentes que se convierten, hay iglesias en Galacia que se están fundando, y el apóstol Pablo dice, qué bendición tan grande, un pueblo esclavo del pecado, de las pasiones, de la concupiscencia, de la idolatría, mira qué bendición, un pueblo libre. Y de pronto vienen por ahí los mensajeros de Satanás, que no quieren que el creyente sea libre, y entran en las iglesias de Galacia y le dicen a los creyentes libres, le dicen, no podéis seguir así, tenéis que guardar la ley y circuncidaros. Y este apóstol Pablo comienza a escribir él mismo de puño y letra la carta a los Gálatas. No puede aguantar Pablo, no espera buscar un amanuense.
Él dice, este pueblo tiene una tremenda necesidad. Están jugando ¿con qué cosa? Con su libertad. Y el apóstol Pablo comienza a escribir la carta y habla de un evangelio que no es evangelio de libertad, sino de esclavitud. ¿Cómo puede haber un evangelio de esclavitud? El apóstol Pablo hace un contraste notable en la carta a los Gálatas y dice, si yo mismo o un ángel del cielo os anuncia ¿qué cosa? Otro evangelio, sea anatema. Y el apóstol Pablo dice, porque hay solo un evangelio. No es que haya muchos, es que hay uno solo. Y cuando alguien predica un evangelio diferente, está deteriorando el único evangelio, el evangelio de la gracia que procede de Dios para salvación. El evangelio de la gracia, el apóstol Pablo dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. El poder de Dios para salvación es un poder liberador, no sólo de la responsabilidad penal, sino de los yugos de esclavitud para la experiencia de la vida cristiana en cada uno de los momentos de su existencia. Ahora, hay una dificultad ahí en la epístola. El apóstol está diciendo que no hay que guardar normas, que no hay que estar sujeto a reglas, que no hay leyes por muy ceremoniales que sean, sino vivir en la comunión plena con Dios en el poder del Espíritu. Y llega al capítulo 5, y en el capítulo 5, yo digo así esto muchas veces, el apóstol Pablo estalla. Pero como el apóstol Pablo está controlado por el Espíritu, no estalla maldiciendo a aquellos que vienen a la iglesia para decirle cosas extrañas a los creyentes y obligarles a prácticas que no están establecidas por Dios. No. Él estalla y dice, estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que fuisteis hechos libres. ¿Y qué más? Y no os dejéis otra vez sujetaros a un yugo de esclavitud. El apóstol Pablo dice, creyentes, Dios os libertó para que seáis libres. Lo que me sorprende cuando leo los evangelios es la enorme dimensión de vida entre la libertad de Cristo y la religiosidad de los fariseos. Aquellos eran verdaderamente esclavos, siempre pendientes de normas, de formas, de costumbres, de sistema, de tradición, de no sé qué y de no sé cuánto. Ahí tienes el pobre del fariseo. Digo pobre porque era un pobre, espiritualmente hablando. Ahí tienes el fariseo, que leía en la Escritura que había que dar diezmo de todas las cosas, de todo lo que ganaba. Es lo que Dios decía. Y se iba al campo y recogía de cada 10 matas de menta una para el diezmo del templo. Ahí tienes al fariseo que se ponía en pie en las esquinas y oraba para ser visto de las gentes. Ahí tienes al fariseo que daba limosna para ser alabado. Ahí tienes al fariseo que en lugar de ayunar una vez por año, como la ley establecía, lo hacía 2 veces por semana, y para que todos entendieran que ayunaba, se untaba la cara de polvos blancos para que dijesen, qué hambre pasa el bueno del fariseo. Y este hipócrita, hijo de Satanás, como Cristo le llama, esclavizaba al pueblo de Dios con cargas que nadie podía llevar. Aparentemente eran piadosos o no. Naturalmente que sí. Conocían la Biblia. Había fariseos que podían recitar gran parte del Pentateuco de memoria. ¿Eran libres? No. ¿Eran instrumentos esclavizantes? Sí. Y Cristo predica libertad. De manera que venimos a la experiencia de la libertad en el tiempo de la Iglesia, y dice el apóstol, todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Me extraña tanto esta frase. Y me pregunto, ¿y qué es eso de lo que no proviene de fe? Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue, nadie os haga sentir remordimiento de conciencia. ¿Por qué? Por lo que comes o por lo que bebes, o por los días de fiesta, luna nueva
días de reposo, es decir, festividades solemnes. Que nadie te haga sentir mal si comes algo, o bebes algo, o no asistes a alguna concentración especial. El apóstol está diciendo que eso es simplemente legalismo. Escucha bien. No significa esto que tu libertad no te impulse a venir a la reunión de creyentes, Una persona que es verdaderamente libre cumple aquello de lo que el escritor de la carta a los hebreos habla como un problema, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso no es libertad, eso es libertinaje, que es una cosa muy distinta. El creyente viene a la reunión de creyentes porque en cada reunión de creyentes, ¿quién está? El Señor. Y venimos al encuentro con el Señor. Ahora mirad, seguimos leyendo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose ¿en qué? En lo que no ha visto. Es decir, personas que tratan de llegar a definiciones doctrinales desconociendo la palabra y entrando en una dimensión de aplicación bíblica que no es verdad, porque tampoco ellos han visto aquello de lo que predican. Más naturalmente que sí. Pues si habéis muerto, versículo 20, con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Fijaros lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, los del mundo son esclavos y viven en preceptos. ¿Vosotros sois libres? Naturalmente que sí. Luego los rudimentos, las expresiones religiosas del mundo que tú practicas como impuestas, no son sino elementos de esclavitud. Mirad lo que dice. Tales como, pon unos ejemplos. En primer lugar, habla de formas de vestido y de adornos. No manejes. Es decir, no utilices. ¿No es verdad, queridos hermanos, que al pueblo que Dios ha hecho libre, muchos han procurado esclavizar por este sistema? ¿No es verdad que el pueblo de Dios ha quedado por mucho tiempo condicionado al no, no, no? Cuando nunca dijo esto la Biblia. ¿No es verdad que en muchas ocasiones se ha hecho como énfasis doctrinal de vida santa que el hombre vista de una manera y la mujer vista de otra? ¿Y a qué se refería eso? A ciertas prendas de vestir actuales que no estaban en la Biblia. Porque en tiempos en que la Biblia se escribe, lo que la ley de Dios establece en el Antiguo Testamento es un mandamiento para evitar el travestismo. Los hombres y las mujeres en aquel tiempo usaban faldas. Lo que pasa es que la Biblia dice, distíngase bien el hombre de la mujer en su forma de vestir, para evitar que el homosexual se confundiese y pudiese practicar la homosexualidad, que el deseo maligno de la concupiscencia llevase a una mujer a desear aparentar ser un hombre, o a un hombre desear aparentar ser mujer. Es algo totalmente distinto. En base a que Dios te ha hecho libre, no para la práctica del pecado, vienen a la iglesia a lo largo del tiempo para decirte, si tú eres un creyente, no puedes hacer esto. ¿Y qué eres entonces? Un esclavo. Sigue el texto. El apóstol Pablo dice, no manejes ni gustes cosas que deben marginarse. El otro día os ponía el ejemplo de esa supuesta lista de cosas lícitas y de cosas ilícitas. No es verdad que a lo largo del tiempo ha habido muchas cosas ilícitas que hoy son lícitas, que antes no podían usarse, que ahora pueden usarse. ¿No es verdad que cuando eso se estableció, tú eras un esclavo, sí o no? Y es más, el deseo liberador de la opresión que habían situado sobre tu vida, te impulsaba a romper la estructura y salir como un perro que rompe la cadena y hacer en el mundo lo que no conviene. Más, el apóstol dice, ni aún toques lugares que no deben frecuentarse. ¿Quién los enseñaba? Los que tienen apariencia de piedad. Fíjate lo que dice. En conformidad con mandamientos y doctrinas de quién? De hombres. Luego hay doctrina de hombre. Claro que hay doctrina de hombre.
Cuando tú tomas de la palabra de Dios algo para justificar tu actitud o tu enseñanza, pero que no está en la Biblia, eso es una doctrina ¿de quién? De hombres. Y el apóstol Pablo dice, cosas todas que se destruyen con el uso. Estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. En culto voluntario. ¿Cuántas veces las respuestas que tú has recibido cuando preguntaste por qué fue porque el creyente tiene que diferenciarse del mundo? Y aparentemente tiene un culto voluntario. Es la opresión del cuerpo. En mi tiempo, cuando yo era un niño, había una moda en España que yo no sé de dónde saldría esa moda. Probablemente se la copiaron a los ingleses o a los alemanes. De usar el cuello duro. ¿Sabéis lo que era el cuello duro? No sé si aquí se usó. El cuello almidonado. Metían mi pobre camisa. Yo tengo esa imagen grabada y aún me hace sufrir hoy. Metían mi camisa en un recipiente, en un cacharro lleno de agua con almidón. Lo empapaban bien. Y cuando estaba bien empapada, con una plancha bien caliente, sin punta, lo pasaban por encima del cuello. Hasta que aquello se secaba y quedaba como esta tabla. Luego, para que todavía fuese más elegante, le daban con la punta de la plancha hasta que aquel cuello brillaba. Y el domingo por la mañana me agarraban a mí medio a la puerta, me metían la camisa y me abrochaban el cuello. Yo estiraba el cuello como un avestruz. Al fin me encajaba mi madre el botón del cuello y luego cuando yo bajaba el cuello empezaba a molestarte por todas las esquinas. Y yo le preguntaba muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir así? ¿Por qué por la semana voy con una camisa normal y el domingo me enchufas esto en medio del cuello como si fuese el yugo de una vaca? Y mi madre me respondía, a callar. Para mí era un tormento. De manera que la idea de niño era, mira, mis compañeros se van hoy por ahí a pasear, a mí me meten en la iglesia a escuchar con el cuello almidonado. Debe ser muy santo esto. Llegaba momentos de ira santa en mi vida y metía las manos por el cuello y hacía así, ¿sabes lo que pasaba? El botón blanco. Y entonces sentía liberación en el espíritu. Tú sabes, cuando yo era un niño libre, al final del día cuando me sacaban la camisa, cuántas historias han esclavizado el pueblo de Dios y cuántas personas han dicho esto tiene que ser así y lo han enseñado como doctrina. Y el apóstol Pablo dice que no tiene ningún valor contra qué, los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque eso es carne. ¿Te das cuenta? Luego el Señor está hablando de libertad en la experiencia de vida, de libertad en el culto. Cuando nosotros venimos al culto, no venimos a cubrir un sistema de un determinado ritual evangélico religioso. No venimos a establecer una liturgia convencional para adorar a Dios. El culto del hombre libre es libre en el espíritu. La adoración no es una actividad, es una actitud. La alabanza no es una actividad, es una actitud. Y el Dios del cielo, que ha hecho hombres y mujeres libres, los ha hecho para que sean adoradores suyos. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Luego, cualquier culto que no esté movido por el espíritu, en comunión con la verdad que es Jesucristo, es simplemente un ritual humano que no vale para nada. El culto tiene que estar movido por el Espíritu Santo, y tú notas muy bien cuando el culto está movido por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mueve el culto, tú sientes libertad. ¿Sí? Claro que sí. No son sistemas y estructuras. A veces pensamos que en la iglesia, en la iglesia evangélica, hay cultos de primer nivel, cultos de segundo nivel y cositas de tercer nivel.
Culto de primer nivel, cena del Señor. Cultos de segundo nivel, estudio bíblico y oración. Cositas, escuela dominical. Toda reunión de creyentes para la gloria de Dios es culto. Y es culto principal. Y todo culto es adoración y alabanza. Y si no es adoración y alabanza, no es culto. Hemos estructurado, establecido normas y creado un sistema. En mi tiempo los jóvenes llamábamos al culto el sándwich, porque tenía una tapa, otra tapa, otra tapa. Himno, oración, himno. Avisos, himno. Lectura, himno. Mensaje, himno. Oración y para casa, el sándwich. Los himnos eran las tapas y el resto de las cosas el contenido. Y claro está, cuando alguien por alguna razón, no sé cómo, pedía 2 himnos seguidos, se rompía el esquema y ahí teníamos un verdadero conflicto. Un día el pastor de nuestra iglesia, un hermano, se levantó en la reunión llamada libre, pidió un himno, y cuando él se sentó, otro se levantó y pidió un himno, y ya alguno puso los ojos fuera de las órbitas, como 2 himnos, y cuando se sentó ese, sorprendentemente, solo lo vi una vez, un tercero se levantó y pidió otro himno, y claro, ya alguno no aguantó más, y dijo: hermanos, ya son bastantes himnos. Y el pastor de la iglesia le preguntó: ¿le dijo a usted eso el Espíritu Santo? Y el hombre dijo: hermanos, si el Espíritu nos lleva a cantar toda la mañana, hagámoslo para la gloria de su nombre. ¿Sabéis qué era este hombre? Un hombre libre en el Espíritu. Finalmente, ¿cuál es la bendición? Ocuparte en la carne es, sea del estilo que sea, es muerte. Ocuparte en el Espíritu, dice Pablo, produce 2 cosas: vida y paz. De manera que la vida se nota en la acción de aquel Espíritu vivificante que hace vida a Cristo en nosotros, y la paz, vinculada estrechamente con el regalo de Jesús. Jesús, que vino para hacer libre al creyente, vino para que el creyente sea una persona que viva en la esfera de la paz. Y Jesús dijo: la paz os dejo, relación con Dios. Mi paz os doy. ¿Notas eso? ¿Notas ese pronombre personal mío? No una paz cualquiera. La paz que Jesús como hombre sentía aquella noche es el regalo que te hace a ti. ¿Cómo puedo yo sentir la paz de Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tú eres un pacificador. No solamente amas la paz, no solamente sientes la paz, buscas la paz y la sigues. La pregunta es muy sencilla, hermanos. ¿En qué esfera estás viviendo tú? ¿En la esfera del Espíritu o en la esfera de la carne? Hay algunos creyentes que quieren vivir en el pasado y buscan en su experiencia grandes ejemplos de antaño. Yo llamo a esos queridos creyentes conductores de espejo retrovisor. ¿Sabe lo que es el espejo retrovisor, no? El espejo que tú tienes en el automóvil para ver atrás. ¿Te imaginas conducir viendo permanentemente por el espejo retrovisor? Cada 2 minutos un golpe. El espejo retrovisor está para ver un poco lo que viene atrás, ver lo que tú has esquivado, pero la visión tuya tiene que estar ¿en dónde? Adelante. Así pasa a veces. Hay muchos conductores de espejo retrovisor que dicen: ay, aquella iglesia, cuando yo era niño, la mejor iglesia del mundo. Claro, depende de la edad que tenga. Si es un hombre de 80 años, se está refiriendo a la iglesia de 60 años atrás. Si es uno de 40, a la de 20. La pregunta es: ¿cuál iglesia es mejor? Hay un poeta castellano que dijo que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿No es verdad? Ahora, tú quieres, por esa regla de 3, llegar a la iglesia perfecta. ¿Cuál sería? La iglesia apostólica, ¿sí?
Pues vete a Corintios, donde hay una iglesia en donde hay inmoralidad. Vete a Gálatas, donde hay una iglesia que tiene dentro herejías. Vete a la iglesia apostólica de Jerusalén, donde hay disensiones. Vete a la iglesia de Colosenses, hemos leído, donde hay apariencia de piedad. En cambio, el hombre que vive en el Espíritu conduce mirando para adelante. Porque la iglesia mejor no es la que pasó, es la que viene. Una iglesia ni arruga ni cosa semejante. Yo pido a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo os haga libres, verdaderamente libres. Yo pido a Dios que el Espíritu Santo sople dentro de estas queridas iglesias y ponga en la calle todo lo que tiene que ver con sistema, para que podáis ser verdaderamente libres. Y en esa libertad glorificar al Dios del cielo, amaros entrañablemente los unos a los otros y vivir en paz. Y el Dios de gracia hará el resto de su obra con cada uno de vosotros. Que Él añada su bendición.